A veces, solo se puede sobrevivir huyendo de ellas. Llevan una vida colectiva. Los que habitan a su alrededor confían en su dulce generosidad y temen su furia. Sus vidas todavía son un misterio para nosotros. Y para la ciencia. Son las abejas asesinas de Assam. Abejas asesinas de Assam. Es pleno verano en el estado indio de Assam, un rincón alejado del mundo moderno. Assam se encuentra al pie del Himalaya, a caballo entre uno de los grandes ríos de Asia, el Brahmaputra. Esta región, rica y fértil, alberga densos bosques de tecas, plantaciones de té exuberantes y una amenaza terrorífica. Una de las abejas más feroces del mundo. Viven en inmensas colonias formadas por más de 80.000 individuos. Atacan en grupo con una terrible agresividad. Nubes vivientes presas por la ira que descargan un aluvión implacable de picaduras. Mi padre llevaba una vaca al mercado. Había una colmena de abejas en un árbol grande situado al lado del camino. Cuando mi padre llegó al árbol, un pájaro pasó cruzando sobre la colmena e irritó a las abejas. Pero las abejas atacaron a mi padre. Perdió el conocimiento. Estuvo inconsciente durante 24 horas. Estaba en el campo con mi marido recogiendo el arroz. Una abeja pasó volando sobre mi cabeza e intenté quitármela de encima. De pronto estaba rodeada de abejas. Entonces me atacaron. Salí corriendo para refugiarme en algún sitio, pero las abejas me siguieron. Me picaron por todo el cuerpo. Entonces me llevaron a casa y empezó a subirme la fiebre. Siglos de experiencias dolorosas han enseñado a las gentes de los valles himalayos a convivir con las abejas y a beneficiarse de su presencia. Puesto que son las abejas las que polinizan los cultivos que la gente necesita para sobrevivir. Además de producir la miel, que aquí es apreciada como un regalo. A cambio de esta generosidad natural, las abejas solo piden respeto y que las dejen tranquilas. Porque para ellas solo existe la colmena y las tareas que llevan a cabo para sustentarla. Viven en una comunidad ordenada y eficiente, donde cada abeja sabe cuál es su lugar y su misión desde el día que nace. Las abejas construyen el panal, recolectan comida, cuidan las larvas y defienden la colonia.
Todo eso durante una vida de 50 días. Su hogar es, a la vez, un monumento y una fortaleza. Un mundo bien ordenado, diseñado y estructurado para proteger la colmena y a una sola abeja. Su reina. Madre de todas ellas, la colmena entera es su progenie. Ella es la esencia de la vida de la colonia. Y las abejas, todas ellas, sacrificarán sus vidas para defenderla. El doctor Gerald Katzberger, reputado experto en abejas de la Universidad de Graz, en Austria, lleva 15 años estudiando las abejas asesinas de Assam. El mero hecho de acercarse a ellas puede ser peligroso en más de un sentido. Como suelen anidar en las copas de los árboles, Katzberger tiene que ser subido a 40 metros de altura para poder observarlas. Pero además debe tomar otras precauciones. Estas abejas doblan en tamaño a las abejas europeas y su aguijón es 3 veces más largo. Cuando atacan en grupo son muy peligrosas. Es un peligro intrínseco a esta tierra. Katzberger estudia cómo las abejas alertan a la colmena del peligro, cómo se movilizan para enfrentarse a amenazas exteriores y cómo lanzan sus ataques devastadores. Primero, debe provocarlas. Para hacerlo, les presenta un enemigo conocido, una avispa. Las abejas más viejas, sus soldados, comienzan a moverse. Han percibido una amenaza y las abejas guardianes empiezan a levantar sus abdómenes, formando una ola que se propaga a lo largo de la colmena. Antes de atacar, las abejas se imbullen en un frenesí asesino. Aun a sabiendas de convertirse en blanco de su creciente irritación, Katzberger decide acercarse más para poder registrar la respuesta defensiva de las abejas. Las abejas guardianes mantienen su cuerpo caliente, siempre listo para la ofensiva. Rápidamente surgen más abejas de las profundidades de la colonia requeridas para el ataque. La cámara registra su temperatura y nos dice cuándo están lo bastante calientes para atacar. Las abejas del interior de la colmena están más frías y aparecen en color azul. Cuando su temperatura corporal aumenta, se vuelven amarillas. En el momento que inician el ataque, Katzberger se ve envuelto por un enjambre de abejas coléricas picándole. Un arma viviente con un solo propósito: defender la colmena a cualquier precio. Aunque el traje le protege de sus picaduras tóxicas, el veneno liberado incita a un mayor número de abejas al combate. El Dr. Katzberger ha descubierto que el olor de su veneno actúa como faro, guiando a otras abejas hasta el blanco. Un muñeco untado con veneno de abeja demuestra su tesis. Las abejas siguen la cabeza allí donde va. Continuarán atacando hasta que la amenaza para la colmena sea eliminada. Pero defender la colmena tiene sus consecuencias. Cada abeja que pica muere.
Y no todos los predadores son tan fáciles de derrotar. Las abejas se enfrentan a todas las amenazas para la colmena, tanto ficticias como reales. Esto es un abejaruco barba azul. La inteligente técnica de caza de los abejarucos comienza con una serie de ataques relámpago. Unas cuantas pasadas intimidatorias del abejaruco y un millar de abejas irritadas inician la embestida. Pero este predador utiliza su instinto de proteger la colmena contra ellas mismas. Sus aguijones son ineficaces ante el espeso plumaje del abejaruco. El pájaro espera que las abejas se acerquen a él y entonces se las come una a una. Esta abeja, herida y separada de la colmena, está condenada. Antes de que tenga tiempo de morir, aparecen las hormigas tejedoras para llevársela. Ha sacrificado su vida por la colmena, como harán todas las demás cuando sean llamadas a ello. Las hormigas tejedoras se organizan en equipos para realizar su tarea. Trabajando con máxima eficacia, transportan a la abeja hasta su nido. Una vez en su interior, las hormigas la cortarán en pedazos y servirá de alimento a sus larvas. Para el pájaro hubiese sido un tentempié, para las hormigas será un banquete. Es una muerte espantosa, pero individual. Las hormigas, al igual que el abejaruco, no suponen una amenaza para la colmena en su conjunto. El halcón abejero, sí. Los halcones abejeros se comen el panal entero: cera, miel, huevos y larvas. Puede acabar en un asalto completo y devastador que consume literalmente el futuro de una colonia. Y está sucediendo aquí. Las abejas parecen no advertir la presencia del halcón, hasta que desgarra parte del panal al levantar el vuelo. Le perseguirán durante cientos de metros. Pero su contraataque llega demasiado tarde. El daño ya está hecho. El panal es inestable e inseguro. Deben abandonarlo y construir otro. El viento acaba lo que el halcón empezó. La desgracia de las abejas es un botín para estos jabalíes pigmeos de la India. Estos tímidos animales son tal vez los jabalíes más pequeños del mundo y viven en grupos familiares. Para ellos, las larvas y los dulces panales son un manjar exquisito.
A los langures también les encanta la miel. Es una de las pocas cosas que les tienta lo suficiente para bajar de los árboles. El panal de miel es una novedad bienvenida que les permite variar su dieta habitual de gusanos y bayas. Especialmente durante los sofocantes meses de verano en los que la comida puede escasear. A medida que avanza la canícula, el aire se hace más caliente y las nubes más siniestras. Ha llegado el monzón. Las abejas son resistentes al agua, apenas notan la lluvia. Ahora, más que los aguijones, son las alas las que protegen la colmena. Las abejas del interior permanecen secas y templadas, a resguardo de la lluvia que podría ahogarlas. Las semanas de precipitaciones torrenciales marcan el preludio de un desafío aún mayor para la colmena. Para sobrevivir, las abejas necesitan un suministro regular de alimento. Pero las plantas en floración, que antes eran tan abundantes, ahora han desaparecido. Es la estación de la siembra y los brotes plantados no madurarán hasta dentro de unos meses. Las abejas se preparan para abandonar las estribaciones del Himalaya. Es la hora de su migración anual. Antes de partir, cada abeja recoge tanta miel del panal como puede transportar. Entonces, respondiendo a una llamada que nosotros no podemos oír y que la ciencia aún tiene que explicar, alzan el vuelo a millares. Para millones de abejas acaba de comenzar el viaje de su vida. Un viaje que puede asegurar el futuro de sus colmenas o conducirlo a la aniquilación. El Dr. Katzberger y sus colegas están aquí para descifrar el código de las abejas. Quieren saber qué activa la migración y cómo saben las abejas a dónde tienen que ir. Solo las abejas reina viven lo bastante para efectuar más de una migración durante su periodo vital, pero ellas no indican la ruta. Sorprendentemente, son las abejas más jóvenes de cada colmena las que conducen a sus compañeras hacia el sur. Durante su estancia, las abejas se mantienen en contacto entre sí por medio del olfato. Cada colonia posee su propio olor, un olor que todas ellas reconocen al instante. El Dr. Katzberger no debería tener dificultades para seguir a las abejas. Lleva años estudiándolas, sabe a dónde se dirigen. Pero ¿cómo lo saben las abejas jóvenes que jamás han realizado una migración? Las abejas recorren los valles fluviales hacia el sur, alejándose de las montañas. Su abdomen henchido de miel las mantendrá en vuelo durante unos 10 kilómetros. Entonces llega la hora de encontrar un lugar donde descansar y reponer fuerzas. Cuando se trata de elegir los emplazamientos en los que abastecerse, la principal consideración es la disponibilidad de alimento. Incluso un ejército de abejas viaja movido por su estómago.
Con frecuencia, las abejas se detienen en aldeas. Tal vez no sean invitadas bienvenidas, pero esperan su llegada. Los aldeanos han aprendido a reservar un espacio para ellas. Las abejas se apiñan como lo hacen normalmente, salvo que esta vez no cubren un panal lleno de miel. Ahora mismo, la mayoría de estas abejas se ven acuciadas por el hambre. Las más débiles pronto empezarán a morir. Pero si las abejas jóvenes han elegido bien su rumbo, la comida debería estar cerca. Entonces, las exploradoras parten en su busca. Regados por el reciente monzón, estos campos se han cubierto de flores. Las exploradoras de la colonia sacian su apetito mientras inspeccionan las flores rebosantes de polen y néctar. Parte de su misión es regresar a la colonia con información detallada. Información que recogen tomando muestras de las plantas y flores que hayan en los campos. Esta parada estuvo bien elegida. El paraje es rico en recursos y las abejas también pueden beneficiarse de su generosa abundancia. Cuando una de las exploradoras vuelve a la colonia, las hambrientas obreras se agolpan a su alrededor, ávidas por recibir las muestras de las flores que ha visitado. Cuando finaliza la transmisión de muestras, la exploradora hace algo extraordinario. Lleva a cabo una danza que dirige la colonia hasta la ubicación de la fuente de alimento que ha encontrado. Sus movimientos les dicen cómo llegar hasta allí. El batir de sus alas indican la distancia. Una vez transmitido el mensaje vivificante de las exploradoras, la colonia sale hacia el lugar descrito en su danza. La colonia va hacia las flores como si estuviese guiada por radar. Las exploradoras han comunicado con éxito a su colonia la dirección, la distancia y la situación exacta de una fuente de alimento crucial para ellas. La colonia se reabastecerá aquí. Cada abeja reunirá suficiente polen y néctar para completar la siguiente etapa del viaje. Con el suministro de comida asegurado, las exploradoras se adelantarán para localizar el emplazamiento de la próxima parada. Unos días después, la colonia vuelve a emprender la marcha, siguiendo la nueva dirección que las exploradoras han danzado para ellas. Aunque su migración resulta asombrosa, se cobra un alto precio en las colonias. Miles de abejas mueren por el camino. Sus cortas vidas se apagan durante esta épica singladura. Como bien sabe el Dr. Katzberger, una colonia puede perder hasta el 50% de sus miembros antes de alcanzar las nuevas zonas de anidamiento. Las reinas no pueden poner huevos durante esta época y todas las colonias se debilitan día tras día. Descendiendo por el valle del río Brahmaputra, las abejas llegan a viajar hasta 150 kilómetros durante su migración. En su avance hacia el sur, sobrevuelan la rica y variada fauna salvaje de la India.
Al cabo de unas semanas, las abejas se acercan al final de su odisea. Muchas colonias se hallan en sus últimas etapas. El doctor Katzberger sabe que esta es la fase más crítica para una colonia en migración. Si logra sobrevivir a las últimas etapas del viaje, tiene muchas probabilidades de subsistir, pero las cosas no siempre salen bien. La reina de esta colonia y su escolta han llegado en condiciones penosas. Están hambrientas y rendidas por el largo viaje. ¿Cómo saben hacia dónde tienen que volar? Su lugar de destino debe contar con alimento, ya que gastan todas sus reservas en el desplazamiento. No hay vuelta atrás. Si no hay comida al final del viaje, morirán. Las abejas jóvenes, que con tanta eficacia guiaron a la colonia cuando se inició la migración, se acercan ahora al final de sus vidas. Si ha disminuido su habilidad para encontrar alimento, existen muchas posibilidades de que toda la colonia desaparezca. Las exploradoras descansan un poco, poniendo de manifiesto su extenuación. Entonces calientan sus motores y se preparan para salir de nuevo a patrullar. Las abejas obreras que se quedan desprenden un olor que llevará a las exploradoras de vuelta a casa. Ahora, más que nunca, la supervivencia de la colonia depende de que las exploradoras encuentren alimento. Pero encontrar alimento es solo uno de los retos a los que se enfrentarán aquí las abejas. Estamos a finales de septiembre, la época de la siembra. Mientras eso significa mucha actividad para la gente y los animales que trabajan esta región, para las abejas es sinónimo de auténtico desierto. Hay pocas plantas en floración en esta época del año. La mayor parte de los campos están anegados bajo varios centímetros de agua caída durante el monzón. Solo las abejas más fuertes de cada colonia lograrán franquear esta región, y el hambre no será su único enemigo. La araña nefila se encuentra entre el grupo de arácnidos gigantes, superando en tamaño a la mayor abeja del mundo. La nefila teje su red con una fibra tan resistente como el acero. Si quedan atrapados en ella murciélagos y pájaros pequeños, ¿qué posibilidades tiene una abeja migradora? La nefila espera a que la abeja se agote antes de lanzarse sobre ella. Su picadura venenosa produce una rápida parálisis, pero la abeja aún está viva, mientras la araña succiona los fluidos de su cuerpo. La red de la nefila es enorme, mide al menos 1,5 metros de ancho. Caen más abejas de las que la araña puede comerse de una sola vez. Las capturas adicionales las envuelve en seda y las guarda para más adelante.
Pero la mayoría de las abejas evitarán las trampas mortales de la nefila y proseguirán su camino. En octubre, las abejas llevan semanas viajando. Han arriesgado la supervivencia de la misma colonia para efectuar un viaje de más de 150 kilómetros desde las estribaciones del Himalaya hasta los que el Dr. Katzberger llama árboles mágicos de Assam. Nadie sabe por qué vienen aquí. Sin embargo, para las abejas, esta es la tierra prometida. Aunque están exhaustas por el viaje, comienzan de inmediato la construcción de un nuevo panal. El Dr. Katzberger y su equipo aparecen a tiempo para documentar las llegadas en masa por toda esta zona. Un solo árbol puede acoger a más de un centenar de colonias de abejas. Contemplarlas erigiendo su nueva morada es un espectáculo increíble, un testimonio de la energía y la voluntad colectiva de las abejas. Para el Dr. Katzberger todavía quedan muchos misterios por resolver. ¿Por qué se establecen tantas colonias en un solo árbol? ¿Cómo pueden coexistir tantas abejas de un modo tan pacífico? A veces le parece que cuanto más sabe sobre ellas, más incógnitas surgen. ¿Cuándo empiezan las reinas a poner huevos otra vez? ¿En qué punto de la construcción del panal lo hacen? Estas y otros cientos de preguntas permanecen sin respuesta. Pero ahora que las abejas han levantado su nuevo hogar, Katzberger y su equipo ya pueden volver al trabajo. Solo hay un modo de estudiar a las abejas y es acercándose a ellas. Acercándose mucho. Una vez más, el Dr. Katzberger es elevado para reunirse con sus animales favoritos. Este no es el mejor momento para rendir una visita a sus abejas. Atareadas en la construcción de su nuevo panal, no han descansado ni comido en bastante tiempo. Al intentar averiguar qué hacen, Katzberger excita a las abejas. En un instante ha llamado su atención. Segundos después le atacan. Varias abejas se meten dentro del sombrero del Dr. Katzberger. No hay forma de deshacerse de ellas sin sacarse su vestimenta protectora.
Y el olor del veneno está atrayendo a más abejas. Enseguida, Katzberger se halla en dificultades. Ha llegado el momento de retirarse. Por fortuna, las abejas no le siguen hasta el suelo. Pero está conmocionado y dolorido. La picadura de estas abejas es mucho más potente y actúa mucho más rápido que la de las abejas europeas. Katzberger necesitará tiempo para recuperarse de las picaduras y del miedo que ha sentido. Las abejas pasarán el invierno en estos árboles. Aquí, como sucede al pie del Himalaya, desempeñarán un importante papel en las vidas de los pueblos que habitan cerca de ellas. Las abejas polinizan los campos de mostaza que se cultivan en esta región. El néctar y el polen que almacenan alimenta la reconstrucción y la repoblación de sus mermadas colonias. Hora tras hora, las abejas recolectan polen y lo transportan hasta la colmena en los pelos de sus patas posteriores. Si multiplicamos este proceso por los miles de colmenas y millones de abejas, obtenemos una pequeña industria. La energía de las abejas nunca deja de sorprenderme. Cualquier porción de polen no consumida inmediatamente puede ser almacenada en estas cámaras. Más tarde, cuando las flores de la mostaza se hayan marchitado, las abejas vivirán de esas provisiones. Pero de momento estamos en época de abundancia, tanto en el campo como en la colmena. El nuevo panal bulle de actividad. Las obreras viejas atienden a los huevos recién puestos y a las larvas en desarrollo, alimentando a las generaciones que ocuparán su lugar. La colonia ha recuperado su ritmo de vida habitual y el esfuerzo colectivo que la sustenta. Pronto los árboles están plagados de docenas de panales inmensos, funcionando a pleno rendimiento. La prosperidad de las abejas atrae a un predador experto, el recolector de miel. Todos los inviernos, Jacob viene a este árbol para recolectar miel. En solo unas semanas puede ganar suficiente dinero para aumentar sus ingresos de forma ostensible. Aunque está bien pagado, ser recolector de miel es un oficio peligroso, no apto para aprensivos. Cada año, los recolectores de miel sufren heridas. Algunos incluso pierden la vida. La supervivencia depende de la buena suerte y de poseer una técnica que roce la perfección. Puede haber hasta 10 millones de abejas solo en este árbol, casi todas ellas dedicadas a la producción de miel. Lo único que debe hacer Jacob es convencerlas para que le den un poco.
Utilizará una técnica que los recolectores de miel vienen practicando desde hace miles de años. Como hicieron otros antes que él, Jacob empleará humo para persuadirlas. Si las abejas piensan que el árbol está en llamas, colman sus estómagos de miel antes de marcharse volando. De hecho, la miel las calma, reduciendo la posibilidad de un ataque. Al menos Jacob cuenta con eso. Aparta las abejas con un cepillo para descubrir el panal. Aturdidas por la miel, se dejan llevar. Las abejas comieron tanta miel como pudieron, pero aún queda mucha para Jacob. Jacob se ve ampliamente recompensado por su habilidad y valentía. Como muestra de agradecimiento, siempre deja un pequeño fragmento del panal. La recolección ha sido un éxito para Jacob, y aunque las abejas han perdido un panal, pueden construir otro con rapidez. La generosidad del valle está a punto de agotarse. Los grandes árboles Bombax pierden sus hojas, revelando lo inmensas que se han hecho las colonias. Los suministros de alimento vuelven a escasear. Pronto solo quedarán las flores del Bombax. Es la última cosecha de néctar de la temporada. Y las abejas sacan el máximo partido de ella. Dentro de poco llegará el momento de migrar otra vez, de vuelta a las estribaciones del Himalaya. Por ahora, sin embargo, las abejas se conforman con sorber las últimas raciones de comida nutritiva que ofrecen las hermosas flores del Bombax, y ellas no son las únicas en hacerlo. Toda esta región se halla a las puertas del cambio. Este es un país de arrozales y es la época de la cosecha.
Las colonias que anidaron en el suelo van a sufrir un súbito despertar. Los campesinos cosechan el arroz seco e incendian los campos con el fin de prepararlos para la siembra del año siguiente. Esta vez el humo no es un truco. Esta colonia está atrapada en un infierno. Algunas abejas consiguen escapar de las llamas. Pero tras haberse llenado el estómago de miel, resultan presa fácil para los drongos, unos pájaros consumidores voraces de abejas. La cera del panal se derrite con el calor, los huevos y las larvas se calcinan. Toda una colonia ha quedado destruida. La mayoría de las colonias construidas en los árboles han escapado del fuego mortal. Hace tiempo que recuperaron sus fuerzas y aumentaron su número, lo cual les será de gran utilidad en las próximas semanas. Nos acercamos a finales de diciembre. Una vez más, crece la inquietud de la reina y su escolta. Los grandes panales de todo el valle se vacían. Enjambres de abejas oscurecen el cielo de la llanura mientras parten hacia las montañas situadas 150 kilómetros al norte. El doctor Katzberger irá con ellas, siguiéndolas en su tortuoso periplo. Son muchos los misterios que rodean a estas abejas gigantes. Todavía nos queda mucho que aprender. Ahora, los bombax se han desprendido de sus últimas flores. El halcón abejero disfruta de su comida en paz. Y las abejas asesinas de Assam regresan al lugar del que vinieron.